Y ahora sí, el bloque que estamos esperando. La verdad es un placer tenerlo con nosotros. Él es cantante, pastor, el líder de una banda que hace 20 años se inició, la banda Kiosco. Yo sé que vos la conocés. Y él está acá para abrirnos el corazón en una entrevista única. Queremos darle la bienvenida a Fabián Liendo. Bienvenido a Zona Compartida, Fabián. Te agradezco mucho, Johnny. Sé que va a ser un tiempo de poder compartir lo que Dios hace en la vida de cada persona. Así que un súper gusto. Bueno, muchas gracias, Fabián, por estar en el programa, por brindar tu tiempo. Sé que tenés una agenda atareada, pero bueno, te hiciste un espacio ahí en todo lo que estás haciendo para poder charlar con nosotros y es un honor. Así que quisiéramos comenzar esta entrevista preguntándote un poquito de tu vida, de tu pasado, y así como lo dice Jeremías en la Biblia, que nos paremos en los caminos y miremos las sendas antiguas y preguntemos los senderos antiguos, ¿cuál es el camino? Yo quisiera preguntarte a vos, mirando hacia atrás de tu vida, ¿verdad? ¿Qué ves y dónde estás parado y hacia dónde vas? Bueno, yo creo que es una gran pregunta, Johnny, porque todo el tiempo estamos tratando de volver. Nosotros nos extraviamos, o sea, nacimos en una realidad dominante que era la gloria de Dios. Dios nos formó, nos hizo en Él, ¿no? Y nos hizo en el medio del resplandor de su propia gloria y nos hizo para su gloria. El hombre, por desobediencia, por el pecado, fue destituido de esa gloria, de su persona, y el plan maravilloso de Dios, el milagro de los milagros, el que Él reúne todas las cosas en su Hijo para devolvernos a Él. Entonces, cuando uno piensa en el Evangelio, la gran noticia del Evangelio, que es una persona, que es Cristo, es la única persona que nos devuelve al Padre, que nos devuelve al estado original de donde nunca debimos haber salido, ¿no? Se habla todo este tiempo, recordando lo que pasó con Lutero hace 500 años, acerca de una reforma. La palabra reforma es un retorno a la horma, ¿no? Un retorno al origen. O sea, la iglesia no necesita ser redefinida, lo que tiene que hacer es volver al origen, volver a las sendas antiguas, volver al principio, ¿no es cierto?, de donde nunca debimos haber salido. Por eso tiene que haber un notable retorno a la palabra de Dios, para poder entender que nadie puede ir en pos de Jesús si no nace de nuevo, si no se niega a sí mismo, no toma la cruz y le sigue. Si Cristo no es el eje, la centralidad de Cristo es sustancial, es el heredero de todo, es por quien fueron hechas todas las cosas y todo fue hecho en Él, por Él y para Él. Él es la plenitud de aquel que todo lo llenan todo, ¿no es cierto? Y en Él nos fueron dadas todas las cosas. Y el único camino para ir al Padre. Entonces, cuando la iglesia pierde la centralidad de Cristo, se clausura la puerta de entrada al reino, ¿no es cierto? Y es una verdadera desgracia. Todo lo que somos en Él y lo que hacemos o lo que Él hace a través nuestro es una manera permanente de devolvernos al Padre. Entonces, cuando uno va caminando en la vida, se va dando cuenta de las decisiones que tomó por uno mismo, ¿no es cierto? Entonces uno mira y no termina nunca de arrepentirse de las cosas que hizo, obviando la dependencia de Dios, ¿no? Tantas cosas que uno hizo por uno mismo, ¿no? De las cuales nuestra esencia en el arrepentimiento es casi permanente, ¿no? Así que si vos me preguntás a mí, mirando para atrás, ¿cuántas cosas corregiría? Yo te diría muchas. Pero la decisión más feliz de toda mi vida, que todavía vivo en un permanente arrepentimiento. El espíritu que mora en mí todo el tiempo me redarguye para no perder la senda, ¿no es cierto? Porque si hay algo que el Espíritu es en nosotros que cambió nuestro vínculo con el pecado, ahora aborrecemos el pecado porque Dios aborrece el pecado y amamos lo que Dios ama, ¿no? Porque Él produce el querer como el hacer, nos dio un nuevo corazón y puso su ley en nuestra mente y en nuestros corazones. Así que yo lo único que quiero, Johnny, es a Cristo. Quiero la mayor revelación y el mayor conocimiento de su persona. No me importa de qué manera, o sea,
no me importa si es el ministerio musical, donde sea. Yo creo que la única vocación del Hijo de Dios es pertenecerle a Cristo y Él es el que provee los medios para expresar esa pertenencia. Amén, así es. Muchas veces miramos para atrás y muchas de las cosas que hemos hecho son hojarasca y van a ser quemadas por el fuego y no tienen peso, pero cuando Cristo está en la ecuación, ahí todo cobra vida. Y qué bueno poder pararnos en el camino y decir, bueno, ¿cuánto de Cristo pasó, transitó a través de mi vida y hacia dónde voy? Por Él, por medio de Él, para Él. Y bueno, justamente es eso, mirar para atrás y el continuo arrepentimiento es lo que nos mantiene cerca de ese camino que Él tiene trazado también para nuestras vidas. Pero un poquito mirando para atrás, nosotros conocemos tu lado público de esa mirada para atrás, ¿verdad? Que es Kiosco. y yo quisiera preguntarte, no adentrándome mucho en la banda, sino algo más personal tuyo. Y has compuesto muchas canciones para la banda, para Kiosco. Y quisiera preguntarte, si tuvieras que elegir un solo tema de todos los que compusiste, ¿cuál sería y por qué? Bueno, vos sabés que las canciones son especiales todas porque llegan en momentos especiales y algunas son muy importantes en la vida de uno por algún motivo y otras por otros, y casi todas son por motivos distintos, ¿no? Pero hay una canción que se convirtió casi en la acrópoli de la obra de Kiosco, que es la canción Invisibles. O sea, yo no la podría elegir porque la canción Invisible es muy particular, tiene 7 melodías distintas y no tiene estribillo. O sea, es muy extraña. No la podría elegir porque no es un hit, pero tiene un contenido que resume. Fue un hit en tu corazón. Sí, absolutamente, fue un hit en mi corazón. Yo me acuerdo que cuando la estábamos armando y yo se la llevaba a los chicos para trabajar, dije, miren, tengo esta canción, y todos me decían, no, pero no tiene estribillo, pero ¿cómo? Y no puede ser, y tantas melodías, ¿cómo va a ser la letra? Porque si no van a aparecer un montón de melodías de distintas canciones pegadas. Y yo le decía, quédense tranquilos, esto va a funcionar, porque yo ya lo tenía en mi corazón y en mi cabeza, ¿no? Pero había tantas cosas, yo digo, hay cosas que ocurren en la vida de los hijos de Dios que uno puede decir, esto ya lo sé. Como los fariseos conocían la palabra de Dios, ellos eran los que le enseñaban la palabra de Dios a todo el pueblo, ¿no es cierto? Pero lo que Jesús les dice a ellos es, hasta que ustedes no nazcan de nuevo, no pueden ver el reino de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que ustedes le enseñan al pueblo, a ustedes no se les revela. Ustedes hablan de mí como si me conocieran y no tienen idea quién soy, ¿no es cierto? Y la revelación de Dios, vos sabés que la información no es lo mismo que el conocimiento, ¿verdad? O sea, es tan interesante, es muy largo para desarrollar, pero es tan interesante poder entender a qué Dios llama a conocerle, ¿no es cierto? Porque Mateo capítulo 7 habla de hombres que le sirvieron durante casi toda su vida, porque dice, hemos profetizado, hemos echado demonios y hemos hecho muchos milagros en tu nombre, y el Señor le responde, nunca los conocí, claro. Y el punto es un punto crucial, esto no es un concepto más. Es lo indispensable a ser revelado, porque si al fin y al cabo lo único que va a contar a la hora de encontrarnos con Él es si somos conocidos por Dios como lo expresa Pablo, ¿no? Y entonces eso quiere decir que, suponete que hubiera científicos que podrían decirme a mí, por medio de la ciencia, cuántas células tiene en su cuerpo mi esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cosas que yo no sé ni conozco. Pero hay un punto crucial. Ellos no la conocen a mi esposa. Yo sí. Porque información no es conocimiento. Y Pablo dice esto. Yo lo he estimado todo como pérdida. Lo he estimado todo por basura. Lo he perdido todo a fin de conocerle
y ser hallado en él. O sea, no se puede conocer a Jesús si no pierdo todo, si no estimo todo como pérdida, todo por basura. Pablo dice, mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo las 24 horas, los 365 días del año. ¿Para qué? Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí, que Él se ha dado a conocer en mi vida y a través de mí al mundo. ¿No es cierto? Entonces, este es un punto crucial en relación a dar a conocer a Cristo. Nosotros fuimos llamados, ¿no es cierto?, a dar a conocer, a que Él se dé a conocer. A la manifestación de su propia gloria es su propósito eterno, ¿no es cierto? Llamados a ser invisibles. Porque en cuanto yo menguo, Él crece. Y es ahí donde no es solamente un menguar de achicarse, sino de transparencia, ¿verdad? Para que vean a Cristo en mí. Y en base al tema invisible, tenés tu libro Invisibles, ¿verdad? Que sacaste. Y tiene un subtítulo grande que llama mucho la atención. De hecho, en la portada está casi al tamaño del mismo título o del mismo nombre, Invisibles, que dice, la iglesia de Cristo no es la que ves. ¿Cómo? ¿Podrías profundizarnos ahí un poquito? Bueno, fue un asombro para mí recibir esa palabra. Yo la recibí en medio de un verdadero desierto. Necesitaba que Dios me hable. Hacía mucho tiempo que estaba orando y me propuse no dejar de orar hasta que Dios me hablara. Y una madrugada, 4 de la mañana, llega esa palabra. Y Dios me habla y me dice, hijo, estoy construyendo mi iglesia, pero no es la iglesia que vos ves. Para mí fue un shock, yo que quedé temblando, porque decía que, no sé, mi cabeza volaba por todos lados, decía, ¿qué es lo que está mal? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué quiere decir? No te vi, no entendí el evangelio, ¿qué es lo que pasa? Pasaban un montón de cosas por mi cabeza. De repente Él vuelve a hablar y me dijo, estoy construyendo mi iglesia con gente que no necesita prosperidad, aplauso, reconocimiento para vivir la vida que yo viví, que yo diseñé para ellos. Gente que se da a sí mismo sin esperar otra recompensa que no sea el tesoro, mi hijo, ¿no? Y ahí es cuando Él me dice, yo quiero que la gente cuando te vea reconozca a mi hijo Jesús en vos, ¿no? Y me llamó, lo primero que me llama la atención es que Él no dice que la prosperidad es pecado. Él está diciendo gente que no necesita. O sea, este es un punto crucial porque Dios no vino a librarnos de los problemas o de las circunstancias temporales que nosotros vivimos en este mundo. Él vino a librarnos de la muerte y de la condenación eterna. No vino a darnos una vida fácil, vino a darnos vida eterna. Y la manera en que eso ocurre en nuestra vida es precisamente, Johnny, perdiendo la vida, ¿no? El que quiera ganar su vida la va a perder, pero el que pierda su vida por amor a Cristo la va a hallar, ¿no es cierto? Y la manera en que Él permanece en nosotros es justamente cuando nosotros somos participantes de sus tribulaciones, ¿no es cierto?, de sus padecimientos en la carne. Y esto es algo que es, o sea, es sistemático. Toda la escritura, la mentalidad apostólica, en la doctrina apostólica, en las cartas apostólicas, está articulado de la misma manera y uno lo puede ver de manera perfectamente clara, ¿no es cierto? Entonces, cuando llega esta palabra, me digo, entendí que Dios no me prospera, ni a mí ni a nadie. O sea, Dios se provee a sí mismo para su propio propósito. O sea, es infinita la prosperidad de Dios, porque en Cristo nos fueron dadas todas las cosas. Pero Él lo hace para su propio propósito. Es para que nosotros expresemos su propia gloria, su sustancia, su persona al mundo, que es su propósito eterno, ¿no es cierto? Entonces no hay límite para la prosperidad de Dios, pero Él se provee a sí mismo. Nosotros somos su cuerpo y Él provee al cuerpo para expresar su propia gloria. Fabi,
¿Cuál es el precio de ser invisible? Bueno, es tan claro, ¿no? Es tan claro. Pablo dice, yo llevo la muerte de Cristo a todos lados para que la vida de Cristo sea manifestada en mí. Quiere decir que, déjame explicarte esto muy rápido. La palabra de Dios dice que cuando Adán pecó, todos morimos en él. Y eso quiere decir que no hay para Dios no cuenta la experiencia personal, Johnny. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cuando murió Adán, morimos en él, eso se entiende, si mi mamá hubiese muerto antes de que yo naciera, yo hubiese muerto en ella. Si mi abuela hubiese muerto antes que mi mamá naciera, cuando moría mi abuela, en ella moría mi mamá y moría yo. Cuando Adán murió, todos morimos en él. Quiere decir que vos no entras a un cementerio y decir, mirás todas las tumbas y decís quién está más muerto que quién. No. Están todos muertos. Y no importa si uno mató 100 personas y el otro solamente dijo 3 mentiras. Están muertos. O sea, cuando Dios te ve en Adán, te ve muerto. Y en la cruz del Calvario está el poder para transferirnos de Adán a Cristo. Y lo que dice que el que está en Cristo, la experiencia de Cristo es nuestra experiencia. Por eso la palabra dice que fuimos crucificados juntamente con Él. ¿Sabes qué quiere decir eso, Johnny? Que cuando Él estaba crucificado, vos y yo estábamos en Él. Fuimos sepultados, muertos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Cristo. Su experiencia es nuestra experiencia para que cuando el Señor venga, seamos glorificados juntamente con Él. Entonces, es necesario morir, es necesario el nuevo nacimiento. Si no naces de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Para poder ser invisible, ¿no es cierto? Es necesario morir. Para que no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, Johnny. Este es el Evangelio. No es un concepto del Evangelio. Es el Evangelio. Es Cristo en nosotros. Se torna cuesta arriba, ¿verdad? Morir. Cuesta arriba. Pero no es un esfuerzo, Johnny. Es una rendición. Es muy distinto. Es muy distinto. En el antiguo pacto el Señor le decía a Josué, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente y yo Jehová tu Dios estaré contigo donde quiera que vayas. Está muy bien para Josué, pero no es para nosotros, Johnny. Dios ya no está con nosotros, está en nosotros. O sea, Josué hubiese dado un brazo, una pierna, la cabeza por vivir lo que nosotros estamos viviendo. Él era la condición de un hombre destituido en el cual Dios estaba con él. Pero nosotros estamos en Cristo. Mira, si vos fueras una persona que vivís en un estado de miseria y vivís la desolación, la desesperación, la desgracia y el desconsuelo de vivir en esa miseria, y ves que hay un rey infinitamente rico que disfruta de esa riqueza, de la belleza de esa riqueza, de la esperanza y del consuelo, ¿qué sería lo mejor que te puede pasar? Bueno, tal vez que te haga familia, que te haga parte de su familia. Bueno, Él nos hizo parte de su familia. Y si hubiera algo mejor que eso, ¿qué sería? Bueno, que te adopte como hijo. Bueno, Él nos adoptó como hijo. Y si existiera algo mejor que eso, ¿cuál sería? Que nos haga parte de Él. Todo eso hizo Dios. Es el milagro de los milagros, Johnny. Formamos parte de Él. Él nos hizo parte de Él, nos incluyó en Él. O sea, somos su cuerpo. Está bien. Tenemos la misma sustancia de Dios. Esto no pasaba con los antiguos. Esto es algo que vivimos nosotros. Y hasta que no se nos revele este estado, vamos a seguir todo el tiempo esperando que Dios nos dé cosas, cuando en Cristo ya nos fueron concedidas todas las cosas. ¿No es cierto? En Cristo fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Todas las promesas en Él son un sí y son un amén en Cristo. O sea, estamos completos en Él, como dice Pablo en Colosenses. Si esto se nos revela, vamos a entender que el Evangelio se expresa en plenitud, no en necesidad. Los hijos de Dios no somos gente con problemas, porque Cristo
es la respuesta dada por el Padre antes de que aparezcan todas las preguntas, Johnny. Somos personas completas porque estamos en Cristo. Y esto tiene que ser revelado a la iglesia para expresar en plenitud una vida infinita como es Cristo en nosotros. Eso, la revelación del Señor Jesucristo sobre cada uno de nosotros. Cuando Cristo es revelado, es cuando la verdad se nos hace visible a los ojos. Pero mientras Él no se revele, o nosotros no le busquemos para que el Señor se revele a nuestra vida, es donde ahí estamos caminando en ceguera espiritual. Y no podemos comprender todas estas cosas. Entonces vivimos un evangelio, un pseudo-evangelio, y no la realidad del caminar con Cristo. Ahora, la sabiduría de tus palabras que estoy escuchando, de un Fabián actual, creo que es la construcción de un Fabián a lo largo de estos años y la revelación de Cristo en Fabián. Pero en algún momento de tu vida, ¿sentís que perdiste invisibilidad? Sí, soy muy consciente de eso, John. Soy muy consciente de eso. El pecado más grande, el que nos destituyó, fue hacer lo que yo quiero. La definición de pecado es hacer lo que yo quiero. Cuando Adán pecó junto con Eva, murió en el espíritu, por lo tanto ya no era conducido por la voluntad de Dios, sino que se desarrollaron en el alma y se gobernaron a sí mismos y se desarrollaron tanto en el alma que empezaron a hacer lo que les gustaba, lo que creían, lo que les parecía bien, lo que les parecía razonable. Cuando uno toma decisiones por uno mismo, porque cree que es capaz, porque tiene la sabiduría para hacerlo, etcétera, etcétera, está comiendo del árbol equivocado, John. Está comiendo del árbol donde está enroscada la serpiente, de la sabiduría del bien y del mal. Jesús es el árbol de vida. No hacemos las cosas porque funcionen, las hacemos porque es la voluntad de Dios. Ni siquiera estamos consagrados a la vida cristiana, estamos consagrados a la voluntad de Dios. Fuimos llamados a obediencia, Johnny, y cada situación en la cual a veces vos tomás decisiones y el pueblo de Dios se emociona, llora, recibe palabra y uno mira horizontalmente porque ve lo que pasa a su alrededor y ve el testimonio y ve personas que fueron transformadas sus vidas por el mensaje del Evangelio. Pero eso es una mirada horizontal. Yo lo que tengo que saber es qué Dios ve en mí. La gente puede decir qué campeón, qué buenas palabras, qué todo. Pero no es lo que Dios ve. Y entonces cuando uno va al altar, se encuentra que hay sedimento en el vaso. Y Dios tiene que dar un golpe de gracia para que se descubra ese engaño. Y cuántas cosas hubo en el fondo de nuestro corazón en el cual uno estaba esperando cierta aprobación de los demás. Y son esos momentos en los que uno se siente humillado, avergonzado y le pide perdón al Señor, porque nadie puede ser un instrumento útil en las manos de Dios si no está muerto, Johnny. Quebrantado. Donde Dios te puede usar sin preguntarte previamente si estás de acuerdo o si te gusta lo que está ocurriendo. Es solo por el tesoro, es solo por amor a la perla de gran precio que es Cristo. Y qué bueno tener a un padre que se preocupa por sus hijos y que nos lleva a su conocimiento y que nos lleva a quebrantarnos y que nos lleva a derramar nuestro corazón delante de Él y que nos lleva en este proceso de transformación. Porque todo lo hace Él. Él pone el querer como el hacer. Y qué bueno poder estar agarrados del Señor, ¿verdad? Sabiendo que Él hace el proceso en nuestra vida y nos va justamente
muriendo, matando, matando en la medida que nosotros nos brindamos, el Señor va haciendo su obra hermosa. Pero mira qué detalle lo que estás diciendo, Johnny, porque la obra fundamental del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que la obra fundamental del Espíritu Santo es que vos te mueras, es que no haya de vos para que haya de Cristo, menos de nosotros, más de Cristo. La revelación de Cristo, la mayor revelación de Cristo, cuando hay menos de nosotros, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay gente que le dice al Señor, dame fortaleza, cuando la obra del Espíritu es debilitarte, es matarte en cierta medida, ¿verdad? Es debilitarte, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad y se perfecciona en nuestra debilidad. O sea, el que fue a la cruz queda quebrantado, pequeño, humilde, sin nada. Gente lisiada que no puede hacer nada por sí mismo, si no es el Señor quien hace la obra en nosotros y a través nuestro. Y nos encontramos diciéndole al Señor, ayúdame. No, va al revés, camina al revés. Vos tenés que estar débil para que el poder de Dios se manifieste, confiando plenamente en que el Señor es quien dice ser. Fabián, te quiero hacer otra pregunta, pero no te la voy a hacer yo. Te la va a hacer alguien que vos conocés. Espero que lo reconozcas. Hola, ¿cómo estás, Fabián? ¿Cómo estás, amigo? Un placer que estés ahí en el programa de mi amigo Johnny. Estoy muy contento de poder participar y me gustaría que te explayes en algunos conceptos que tenemos muy parecidos, como por ejemplo el morir para nacer de nuevo, el tomar la cruz, quebrantar y hacer que el hombre exterior, que este hombre exterior, dice la palabra, que se corrompe día a día, lo podamos tener ahí realmente sin aparecer. A través del nuevo nacimiento nace en mí un nuevo hombre. Y vos comentás en algunos live que te vi, y me gusta mucho porque pienso totalmente igual, que el Evangelio no es un montón de normas, por supuesto que no es una religión, sino que es una naturaleza, que es la naturaleza de Cristo. Me gustaría que hables a la audiencia sobre esto. Un abrazo, Fabián, te quiero mucho. Un abrazo, Johnny, un placer estar en tu programa. ¡Ahí, grande Beto! Vos sabés que a mí me sensibiliza hablar de Beto porque es un amigo, pero no es un amigo de los caminos, o sea, es un amigo del corazón. No hemos desarrollado tantas cosas en común, solamente hemos desarrollado lo único que realmente puede unirnos, que es Cristo en nosotros, ¿no? Y la verdad, yo bendigo a Dios por su vida. Es un loco de Cristo. Es muy importante esto que decía. ¿Te acordás que yo te decía que el Señor le dijo a los fariseos que ellos le enseñaban la palabra de Dios a todo el pueblo porque eran los que más conocían? De hecho, le decía, nadie sirve al Señor mejor que ustedes. Ustedes son los que más eficientes sirven a Dios, participan de todas las acciones sagradas del templo. La gente los admira, la gente los quiere, los ve hermosos por fuera, pero están muertos. Dentro de ustedes hay inmundicia y muerte. Y le dijo a Nicodemo, que era uno de esos fariseos, le dijo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Eso deja perfectamente en claro de que el Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica, sino que es una naturaleza, ¿cierto? Yo muchas veces doy el ejemplo de que si hubiera dos chicos, uno que no es mi hijo y otro que sí es mi hijo, el que no es mi hijo hace todo fenómeno, todo 10, es obediente, respetuoso, pero nada de lo que haga ese chico puede hacer que él sea mío. Eso quiere decir que no importa lo que yo haga, ni lo que yo diga, o sea, ni cuánto le sirva, ni cuánto predique, no es lo que digo ni lo que hago, es quién soy, es mi ADN, es mi genoma. De este lado tengo a mi hijo, que no es tan obediente, ni es tan respetuoso, y no se saca 10. Pero es mi hijo. Es mi ADN, es mi genoma. O sea que para ser hijo uno tiene que ser engendrado, y para ser engendrado hay que morir, hay que nacer de nuevo.
Y yo creo que mi generación no fue clara en esto. Y creo que nuestra generación tiene que arrepentirse y pedir perdón. No es que lo ignoramos, no fuimos claros. Y entonces, si yo doy un ejemplo y digo, ¿por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? Porque eso está en su naturaleza. Y la naturaleza y la mente que nos fue concedida en esa naturaleza perfecciona cada día esa naturaleza. O sea, si un pájaro cuando nace no puede volar, pero a medida que va madurando, la naturaleza que le fue concedida va desarrollando todo aquello por lo cual Dios lo creó. O sea que cuando yo nací en Cristo, la naturaleza que me fue concedida en Él tiene todo para desarrollar perfectamente lo que Dios nos llamó a hacer. Porque no es por nosotros, es por su poder, es por su espíritu. ¿No es cierto? Entonces, si uno no nació de nuevo, la Biblia es un libro de prohibiciones, Johnny. Y es imposible disfrutarle, es imposible gozarse, es imposible expresar la plenitud. Pero cuando yo nazco de nuevo, sus mandamientos son un deleite para mí. Es un deleite, sus mandamientos no son gravosos, es lo que yo anhelo, es lo que yo deseo, es necesario hacer de nuevo. Hay profundidad en esta charla y me encanta que sea así, porque sé que detrás, los que están mirando, la gente que está siguiendo el programa, es una semilla que es plantada en el corazón, que a su tiempo va a dar fruto. Y todo lo que hablamos está cimentado en la Biblia, en Cristo, en la palabra. No estamos hablando por hablar, ¿no es cierto? Sino que es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Y ya para redondear y terminar, quisiera que le puedas hablar a las personas, dejarles un mensaje. Si bien la entrevista ya tiene un mensaje, pero que les pueda ser directo al que está mirando. Capaz que el que te esté mirando ya te conoce de mucho tiempo. Capaz que el que te esté mirando hoy recién te conoce y te está escuchando. Tal vez sea la última vez que escuchen a alguien o no. Quisiera que les dejes un mensaje. Lo que le quiero decir a la gente es que Dios es real. Johnny, todo el mundo tiene que saber que Dios es real. Yo hasta los 16 años recibí una educación cristiana y pensé que ser un cristiano era creer que había un Dios en el cielo. No había nada más alejado que eso. Creer en Dios no es creer que Él existe. El diablo cree que Dios existe y lo sabe muy bien y tiembla frente a esa realidad. La fe salvadora es la que cree que Dios es quien dice ser. Y un día abrí la puerta, John, y estaba ahí. Y es real. Y es el asombro permanente de todos los días de mi vida. No puedo acostumbrarme a la presencia de Dios. Todo el tiempo es un asombro. Y es un milagro perdurable, un gozo y una plenitud que ningún tesoro en este mundo puede ofrecerte. Es un llamado radical, pero tiene una recompensa radical y eterna que nadie en este mundo puede ofrecer. Así que lo que yo quiero decirle a la gente, que se dé una oportunidad de conocerle. La gente habla de lo que no conoce. La gente tiene su propia opinión de Dios, pero no sabe de lo que habla porque no lo conoce. Tiene que conocerlo. O sea, Dios no es como uno se imagina. O sea, uno de los motivos esenciales que comprueba la existencia de Dios es que Dios no es absolutamente nada de lo que uno se puede imaginar. Así que para poder tomar una decisión es necesario conocerle, y les digo a la gente, dense una oportunidad. Dios es real, Dios está vivo. Fabián, te agradezco tanto esta entrevista, de que hayas abierto tu corazón. Se nota que son palabras de un corazón enamorado. Hasta tu cara y tus ojitos, cuando hablas del Señor,
son diferentes y eso se transmite, ¿verdad? Cuando uno está enamorado puede hablar de su amado o de su amada y lo transmite al que está escuchando y al que está oyendo y quiere estar enamorado. Y eso es lo que vos transmitís, Fabián. De un corazón enamorado por el Señor, es lo que transmitís y dejás en el corazón de la gente y huella, que justamente es el propósito de estas entrevistas, de dejar una huella en el corazón de la gente. Y doy gracias a Dios por tu vida, cómo te usó, te usa y todo lo que viene por delante, tu corazón humilde, ¿sí? Aún no solo delante de Dios, sino de los hombres. Y eso abre puertas y abre caminos y es el corazón que Dios quiere de cada uno de nosotros, contrito y humillado. Yo te agradezco, Fabián, por tu sencillez, por tus palabras y te honro en este programa, te honro delante de Dios. Gracias por tu servicio, el que no está en los medios, ese servicio invisible, ese que vos haces en lo secreto. Te honro por eso, aunque no lo conozca, el Señor sí lo conoce y conoce tu corazón. Gracias, Fabián. Gracias a vos, Johnny. Para mí ha sido un tiempo precioso y me alegró conocerte más y saber que Dios establece lazos en su propio Hijo y sé que este vínculo va a durar por toda la eternidad y espero que muchas veces nos podamos volver a ver. Yo también, Fabián, en serio. Bueno, gracias. Te agradezco de corazón. Vos que estás ahí, yo sé que ha sido como un bálsamo al corazón escuchar sus palabras. Estuvo Fabián leyendo con nosotros. Él es una gran bendición para el pueblo de Dios y sé que ha caído en un remanente en tu corazón y ha sido de bendición como lo fue para mí. Así que te bendigo. Esto fue Zona Compartida, así terminamos el programa y que puedas asimilar esto aún cuando te vas a acostar y que el Señor te hable, te ministre y te puedas encontrar con Él. Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles acá por Facebook Live a las 9 de la noche.